Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Fundesen Business School y Acuera Business Education. Soy Juan Carlos Requena y hoy es 16 de junio, martes. Queremos recordarte que en Fundesen hemos preparado ya nuestras instalaciones para no solo cumplir las medidas de prevención, sino para que la vuelta a la nueva normalidad sea lo más segura para todos. Toma de temperatura a la entrada al edificio, itinerarios marcados, distancias de seguridad en aulas, etc. Y todo para que el nuevo reencuentro que estamos deseando que llegue sea con la mayor prevención para todos. La realidad a la que se enfrentan las empresas ha cambiado en los últimos años y muy profundamente como consecuencia del COVID-19. Esto se traduce en una mayor dificultad para vender y en mayor riesgo de supervivencia empresarial. Y en todo este proceso debemos hacernos estas preguntas. ¿Hemos adaptado las empresas nuestra sistemática a la nueva normalidad? ¿Contamos con herramientas tecnológicas necesarias para hacerlo? ¿Nuestros equipos han desarrollado las competencias necesarias que demanda esta nueva situación, este nuevo entorno VUCA? En esta disyuntiva, algunas empresas y profesionales se mantienen paralizados a la espera, resistiéndose al cambio, esperando a que todo vuelva a la antigua normalidad. Otros, en cambio, entendéis que en la nueva realidad, ¿vale? Que esta nueva realidad es otra y habéis decidido adaptaros al cambio de manera proactiva. Por ello, desde Fundesen hemos ajustado toda nuestra oferta formativa a esta nueva normalidad para preparar a las empresas y profesionales y que puedan gestionar el cambio de manera eficaz, orientando todos los esfuerzos en conocer las nuevas necesidades del cliente, del mercado y redefinir la nueva propuesta de valor, adaptando productos y servicios a la nueva realidad e implementando nuevas líneas estratégicas de transformación y reactivación comercial. Octubre está ahí. Conoce toda nuestra nueva oferta formativa adaptada a esta nueva realidad. Nuevos MBAs con el foco puesto en esta nueva reorientación estratégica que todos necesitamos hacer. El máster en marketing y estrategia de comunicación digital con una apuesta más que nunca por la omnicanalidad. Y nuevos programas especializados adaptados a las nuevas necesidades actuales. Estamos deseando enseñaros todo lo que estamos preparando. Y ahora sí, vamos a hablar de repensar el futuro. Las empresas se enfrentan en esta crisis a retos de gran calado. Parece que lo principal es sobrevivir, pero para ello no podemos dejar de lado los grandes desafíos ambientales, sociales, tecnológicos, éticos y competitivos a los que nos encontramos. Este nuevo contexto de alta complejidad presenta también grandes oportunidades para aquellas organizaciones que requieren repensar su aportación de valor y establecer cuáles son sus riesgos y aportes para su sostenibilidad económica, social y ambiental. Estamos transitando hacia un nuevo paradigma empresarial donde la tecnología, la colaboración y la creación de valor compartido a nivel social, medioambiental y económico son características empresariales fundamentales. En este webinar, profesionales inspirados por el futuro y todo lo que pueda ocurrir nos darán un primer impulso para la transformación sostenible e innovadora en las organizaciones de esta nueva realidad. Experiencias que desde el lado de la empresa o desde la visión de la persona que accede a la candidatura van a marcar en gran parte esta nueva normalidad. Y para ello contamos con Patricia Torregrosa, Strategy and Innovation Senior Advisor, Antonio Sánchez Zaplana, responsable de innovación de Dynapsis e Hidraqua, y Laura Cárdenas, consultora en sostenibilidad corporativa. Buenas tardes a los tres, bienvenidos. Muy Voy a buenas activarme la tardes, cámara. Juanqui, y a todos. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Encantados de teneros en este nuevo webinar organizado desde Fundesen. Patricia, estamos muy contentos de haber organizado conjuntamente con vosotros este webinar y, bueno, sobre todo el nuevo programa que comenzará el 1 de julio de cómo alinear tecnología, innovación y sostenibilidad para transformar tu organización. Bueno, ¿por qué este curso ahora? ¿Por qué precisamente este curso ahora, Patricia? Bueno, realmente, Juan Carlos, este curso lo estábamos preparando mucho antes de que se produjera, ¿no? El desarrollo de la pandemia, porque consideramos que tanto la innovación como la sostenibilidad, como la tecnología eran tres palancas y son tres palancas claves para hacer esa transición hacia el futuro, ¿no? De hecho, lo que ha hecho el COVID no ha sido más que acelerar o darle algún más sentido a esas tres palancas, ¿no? Pero realmente se están produciendo, vivimos una época que se están produciendo tantos desafíos de manera simultánea, ¿no? Que tanto la sostenibilidad es necesaria, ¿no? Porque los negocios necesitan una visión mucho más ética, sostenible,
y humana a la hora de operar, como la tecnología, ¿no? Estamos observando, ¿no?, cómo se convierte en una gran aliada para tanto este contexto presente como para el futuro, y también porque para darle respuesta a los desafíos empresariales y como sociedad tenemos que incorporar una perspectiva mucho más creativa y mucho más innovadora, ¿no? Si no, va a ser un poco complicado. Laura, Ahora tiene más sentido, únicamente. además de verdad. Laura, ¿cuáles serían los objetivos de este curso? Bueno, pues vamos a aprender como hablaba Patri, a detectar tendencias y señales emergentes y a convertirlas en oportunidades de innovación sostenible. Vamos a poder aprender y compartir experiencias y conocimiento para dirigir las empresas con propósito y de forma sostenible. Mostraremos cómo vincular sostenibilidad y economía circular en la estrategia corporativa, bien sea de un negocio o de una organización, también puede ser pública. A través también de casos prácticos veremos el impacto de la revolución digital en el mundo de la empresa y cómo podemos detectar oportunidades para nuestros negocios en el futuro. Vamos a desarrollar juntos y ver qué soluciones innovadoras podemos crear para dar respuesta a los nuevos desafíos que tenemos como humanidad, ambientales, sociológicos y tecnológicos, y en el fondo también enriquecer ese liderazgo necesario para esta transformación sostenible en la que estamos inmersos. Además, muy necesario ese liderazgo hoy en día. Necesitamos líderes resilientes que sepan, que sean capaces, ¿vale?, en este entorno tan complejo, ¿vale?, seguir levantándose cada día y afrontar los nuevos retos del futuro. Para los tres, ¿qué se van a llevar los alumnos con este curso? Pues empiezo, si quieres, yo. Todo esto que hemos hablado de los objetivos aterrizado a la práctica. Queremos, por un lado, dar conocimientos y muchas herramientas. Vamos a trabajar el Strategic Foresight en el ámbito de la sostenibilidad, pues cómo crear el diálogo con los grupos de interés, análisis de materialidad, todos los sistemas de gestión que tenemos disponibles para nuestras empresas o organizaciones, el Global Reporting Initiative, Pacto Mundial, la ENOR, SC21. Vamos a trabajar economía circular y el análisis de ciclo de vida de un producto y ver las oportunidades y riesgos también de no meterse en esta ola de la economía circular. Y bueno, ahora mis compañeros siguen completando, pero también lo más importante, esta generación de conocimiento compartido, ¿no?, que creo que después también de estos meses va a ser muy, muy terapéutico poder compartir estas experiencias y este momento de repensar de forma conjunta, ¿no? Es momento de repensar, ¿eh? Mm. Es momento de repensar y de pivotar, ¿vale?, y de plantearse qué es lo que realmente Yo, es yo- importante. yo el otro día hablaba de probablemente que es más necesario que nunca, parece una tontería, pero no es ninguna tontería, trabajar en grupo y en equipo y contarnos las penas de unos a otros, ¿no? Y entonces, por eso mismo el repensar el futuro yo creo que no se puede repensar con una persona sola detrás de un ordenador y en una videoconferencia. Yo creo que repensar el futuro hay que compartir experiencias, hay que compartir desarrollos, hay que compartir conocimiento. Y entonces este curso yo creo que aúna, como acaban de decir mis compañeras, aúna muchos conocimientos y muchas experiencias de grupo, ¿no? Porque yo creo que más que nunca apoyarnos unos a otros y para salir del bache que nos encontramos es más importante que nunca. De hecho, además de esas metodologías, ¿no?, y esas herramientas o marco de trabajo, ¿no?, lo que aporta es esa mentalidad, ¿no?, es esa mentalidad que tenemos que adaptar para repensar esas nuevas soluciones, ese nuevo futuro, y como estaba diciendo Tony, ¿no?, tiene que ser un trabajo colectivo, ¿no?, co-creativo, colaborativo, participativo, ¿no?, absolutamente necesario. Algo que nos ha enseñado el COVID, o por lo menos en mi caso, ha sido de que es momento de estar unidos, ¿vale?, y de unir fuerzas, ¿no? Hemos hecho webinars conjuntamente con INECA, con AEFA, ¿vale? Y ahora un ejemplo es este curso que hemos sacado conjuntamente con vosotras, con Laura, con Patricia, con Tony, ¿vale? Y de la mano también un poquito de Torrejuana, ¿no? Yo creo que es un momento de ir todos unidos, ¿vale?, de aunar esfuerzos. Y sé que va a ser complicado salir fortalecidos de este COVID, ¿vale?, pero al menos que nos permita afrontar los nuevos retos fuertes, ¿vale?, y con esa capacidad de resiliencia que todos tenemos. El programa se imparte, hay una parte que se imparte en Fundesen y otra parte que se imparte en Torrejuana, ¿no, Laura? Sí, haremos la apertura en Fundesen y no sé si conocéis Torrejuana, pero bueno, es un entorno
espectacular, que además justamente aúna tradición y modernidad, lo sostenible con lo tecnológico, son espacios abiertos muy grandes donde además vamos a tener todas las medidas de seguridad necesarias y bueno, allí tenemos startups de reconocido prestigio, grandes profesionales, así que va a ser un entorno muy agradable y muy enriquecedor también. Junto con A mí me encanta Torrejuana, creo que es un espacio de inspiración y que todos necesitamos en este momento, ¿vale? O sea, que si unimos lo que dice Tony de modelos colaborativos, ¿vale? De unir esfuerzos y todos a pensar, ¿vale? Y a inspirarnos, creo que saldremos reforzados. Nada, si queréis, Patricia, empezamos, ¿vale? Con el webinar. Y bueno, recordar a todos los asistentes que una vez que concluya el webinar, tendrá una duración de aproximadamente unos 35-40 minutos. Podréis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. Dejaremos, como siempre, el chat para cualquier problema técnico que podamos tener o para compartir algún link interesante, etcétera. Y las preguntas para los 3 ponentes las formularemos a través del bloque de preguntas. Si alguna de las preguntas es dirigida a una persona en concreto, a Laura, a Patricia o a Tony, ponéis el nombre a quien va dirigido y si es en general, ¿vale? La responderán cualquiera de ellos. Patricia, cuando quieras. Muy bien, comparto pantalla. Vale. Bueno, me gustaría, ¿no?, en estos 15 minutos de mi intervención compartir 3 reflexiones o 3 ideas, ¿no? Esas 3 ideas, ¿no?, tienen que ver con dar respuesta a por qué tenemos que repensar el futuro y cómo podemos hacerlo, ¿no?, y cómo podemos anticipar también los cambios. Me gustaría comenzar diciendo que vivimos ahora mismo tiempos de revolución, ¿no? De hecho, como estábamos diciendo, que el COVID no ha hecho más que volver a poner de relieve que vivimos tiempos de cambios muy profundos, en los que tenemos que dar respuesta a grandes desafíos para la humanidad y para los que necesitamos adoptar además nuevos enfoques, nuevas perspectivas y miradas mucho más profundas. De hecho, me parecía interesante, o me parece muy interesante, situar y dimensionar el periodo en el que nos encontramos ahora mismo. Si hacemos un repaso a la historia, me gustaría pedir perdón a los historiadores porque no soy gran conocedora de la historia, de todos los datos de la historia, ¿no? Pero bueno, me parece interesante situar el periodo en el que nos encontramos haciendo este desarrollo por las diferentes épocas, ¿no? Podemos ver una serie de elementos que son comunes en cada una de estas épocas, ¿no? Y es que la finalización de las diferentes épocas, el inicio de las nuevas, se da precisamente porque sucede una serie de acontecimientos o algún acontecimiento relevante que acelera y supone el fin de esa época y el principio de una nueva era, ¿no? Esos periodos que se generan en ese momento de transición son periodos muy complejos, muy críticos y además también un tanto incómodos, donde confluyen tanto lo viejo como lo nuevo y donde tienen que además que emerger o comienzan a emerger tanto sistemas, enfoques, valores e ideales que tienen que dar respuesta a esos acontecimientos y a esos nuevos desafíos, además de asegurar el progreso como sociedad, ¿no? Me parece interesante destacar esto porque ahora mismo, según los historiadores, los humanistas, los futuristas y los filósofos, nos encontramos ahora mismo en uno de esos periodos, ¿no? En un momento muy crítico, muy complejo, donde se está generando ese cambio de época, ese punto de inflexión. Algunos futuristas llaman de periodo bisagra, ¿no? o tiempos posmodernos, donde es necesario repensar con profundidad, y además, como hemos dicho antes, de manera colectiva, acerca qué nuevos valores, ¿no?, qué nuevos sistemas pueden dar respuesta a los grandes desafíos, ¿no?, y acontecimientos que se están produciendo. Y ahora mismo, además, se están produciendo grandes desafíos y de manera simultánea, como es el desafío tecnológico, el desafío medioambiental, el desafío social y demográfico, el geopolítico. Es decir, estamos atravesando o tenemos que dar respuesta de manera simultánea a desafíos muy complejos y para eso es necesario pensar con profundidad acerca del futuro. En ese sentido, además, el Foro Económico Mundial anunciaba en su informe de 2020 a las enfermedades infecciosas como uno de los 10 desafíos de mayor impacto durante los próximos 10 años. Además, se da la paradoja de que mientras se estaba publicando este informe, que fue en enero, se estaba produciendo realmente esta pandemia, ¿no? De hecho, además de mencionar a las enfermedades infecciosas como uno de los 10 mayores desafíos de mayor impacto, también es cierto que lo sacaba de los 10 desafíos de mayor probabilidad
¿no? En comparación con otros desafíos que sí que tenían una mayor probabilidad. Lo que ha hecho el COVID-19 es darnos cuenta de que vivimos una época en la que tenemos que esperar lo inesperado, ¿no? Y tenemos no solamente que contemplar aquellos acontecimientos o situaciones muy probables, sino también aquellos acontecimientos que tienen menor probabilidad, pero que son necesarios tener o contemplar para tener un mapa de riesgos y de oportunidades mucho más amplio, ¿no? Y pone en evidencia la necesidad y la importancia de esa anticipación. Esta crisis lo que sí que ha supuesto para la mayoría de las empresas es un gran impacto, ¿no? Porque ha sido un desafío tanto inesperado como un desafío exponencial. Las empresas han recibido un impacto, ¿no? En función del sector, pero en 3 áreas concretamente. Un impacto o ha sido un desafío a nivel de la demanda, en todo lo relacionado con relaciones de clientes, impacto en una disminución, paralización o en algunos sectores incremento abrupto de la misma, en las formas en las que hemos tenido que trabajar, ¿no? Formas absolutamente nuevas para algunos sectores y también en la cadena de suministro, ¿no? Proveedores, adquisición de materias primas, ¿no? Las compañías han sufrido impactos en 3 dimensiones. A la hora de dar respuesta a este desafío, consideramos que todas las empresas deberían pasar por una serie de etapas, ¿no? Para que esa respuesta al desafío sea adecuado. Yo creo que la mayoría de las empresas están finalizando la primera y la segunda etapa. Bueno, la primera que ha sido de reacción al caos inicial, y creo que ya se ha finalizado por todas, ¿no? Ese momento de reaccionar, de responder a ese caos inicial, incorporando medidas o tomando decisiones, algunas inadecuadas, ¿no? O que con perspectivas se hubiesen tomado de manera diferente, ¿no? Pero que necesitábamos, o que las empresas necesitaban reaccionar de manera inmediata, ¿no? Protegiendo a empleados, protegiendo a clientes, protegiendo el negocio, ¿no? Algunas compañías están todavía finalizando esa segunda etapa, que es el reajustar la estructura, el negocio, la estrategia, ¿no? Incluso el equipo, ¿no? E incorporar esas medidas a corto plazo, en ese periodo que dura esta situación, ¿no? Para abordar este desafío de una manera más adecuada. Pero consideramos que la respuesta al desafío no tiene por qué terminar ahí, o no debería terminar ahí, ¿no? Es un momento en el que las empresas tienen que repensar el futuro, ¿no? El futuro de la compañía, ya que esta situación supone un nuevo punto de inflexión, un punto de inflexión más y que tiene que ser un momento para repensar no solo el impacto que esta situación puede tener en el futuro de la compañía, sino para contemplar también el resto de situaciones y de acontecimientos que se están generando y que pueden tener también impacto en el futuro de la compañía. En este sentido, ¿no? Desde esta perspectiva, consideramos que hay una serie de cuestiones que son relevantes en este momento, ¿no? Y que se tienen que abordar desde esa perspectiva de futuro. En primer lugar, es un buen momento para pensar en el futuro y para pensar cuál es el papel que como compañía se quiere adoptar, ¿no? Se quiere tener en el futuro. Para muchas personas, incluso organizaciones y líderes, esta situación ha supuesto un punto de inflexión, ¿no? Un darse cuenta de algunos aspectos que no habían considerado hasta ahora y que puede ser un buen momento para definir quiénes queremos ser en el futuro, ¿no? Cuál es la nueva aspiración, ¿no? Qué nuevo propósito o qué propósito queremos perseguir para aquellas empresas o compañías que además no habían trabajado el propósito. Qué valores compartidos, ¿no? Son los que nos motivan en base a lo que está sucediendo y también lo que puede suceder en el futuro, así como las virtudes que son necesarias cultivar para poder hacer frente a esa transición o a esos posibles futuros, y también la aportación de valor que se quiere generar a los diferentes grupos de interés o a las diferentes personas, ¿no? Por otra parte, es un buen momento para explorar el futuro y para explorar qué riesgos y oportunidades también se pueden presentar en ese futuro y cómo y dónde podremos crecer en el futuro y trabajar ese crecimiento futuro desde 3 horizontes, tanto un horizonte cercano como el crecimiento desde un horizonte intermedio, como un horizonte mucho más lejano, ¿no? Trabajar el futuro empieza adoptando medidas hoy, así que es importante hacer esa reflexión acerca de tanto el papel que se quiere adoptar en el futuro como compañía, como cómo va a poder ser ese crecimiento del negocio en el futuro. Y para ello, ¿no? Para abordar el futuro o para abordar esas reflexiones acerca del futuro, contamos con una serie de herramientas, ¿no? Hay una serie de estudios, que son los estudios de futuro, que consisten y que tratan precisamente de eso, de estudiar y de abordar el futuro de una manera efectiva, ¿no? En esos estudios está la prospectiva, que es precisamente la disciplina que permite anticipar el futuro a través de
del análisis tanto de temas emergentes como de las tendencias que podemos observar, ¿no? Al final lo que nos permite la prospectiva es especular sobre las diferentes situaciones y acontecimientos que se pueden generar, dibujar o diseñar diferentes escenarios y, por tanto, en esa especulación, en esa reflexión, en ese análisis, poder tomar decisiones mucho más adecuadas y efectivas respecto al futuro. Realmente la perspectiva lo que aborda no es solo el marco de trabajo, no solamente esa caja de herramientas o ese proceso metodológico para tomar buenas decisiones, sino también cuál es el proceso mental adecuado para abordar el futuro de manera individual y de manera colectiva, ¿no? Y disminuir en este sentido las interpretaciones sesgadas que a veces se tienen respecto al futuro, ¿no? Poder identificar y detectar señales con mayor efectividad, ¿no? Y poder hacer correlaciones e interpretaciones acerca de temas que pueden tener un impacto en el futuro de una manera mucho más efectiva. Me gustaría, ya para terminar, ¿no? El tema de perspectiva estratégica es un campo muy amplio, pero por lo menos en este webinar, en estos 15 minutitos, me gustaría transmitir, ¿no? 2 claves que nos permiten anticipar los cambios, ¿no? Poder dimensionar la madurez de los cambios y herramientas que también nos permiten reconocer si un cambio se va a acelerar o se puede ralentizar, ¿no? En este sentido, creo que es importante, muy importante, comprender cómo emergen los cambios, ¿no? Cuál es esa curva de análisis que se llama de los temas emergentes, que permite determinar la madurez del cambio, ¿no? La dimensión temporal en el que un cambio se puede producir, ¿no? Y por tanto poder establecer estrategias de crecimiento o diferentes estrategias adecuadas en función a esa dimensión temporal. Para explicar rápidamente cómo funciona esta curva, ¿no? Podemos dividir, ¿no? el ciclo del cambio como en 4 ámbitos. Hay un primer ámbito, que es el primer cuadrante más pequeño, que es realmente donde surgen las nuevas ideas, las ideas nuevas, las ideas totalmente disruptivas, los conceptos que son totalmente novedosos, ¿no? Que es en la zona que se llama la zona prospectiva. Es una zona donde emergen esas cuestiones que son totalmente, esos pensamientos, ideas, conceptos que son totalmente nuevos para una sociedad o para un grupo, y normalmente se producen en entornos muy underground, muy alternativos, no oficiales, es donde suelen surgir ese tipo de ideas. Normalmente cuando surgen esas ideas son ideas que son bastante aisladas, ¿no? y cuyo horizonte para que se produzca un cambio real suele ser muy lejano. Una vez que esas ideas empiezan a adquirir una mayor dimensión porque son seguidas o son apoyadas por más personas, ¿no? Digamos que pasan a la zona que se llama la zona de tendencias, ¿no? Son aquellas ideas que surgen en algunos núcleos, en algunos nichos especializados, tipo entornos científicos, empresariales, tecnológicos, etcétera, que comienzan a creer, ¿no? Comienzan a apoyar una serie de ideas, ¿no? Movimientos o conceptos o pensamientos concretos. Es en ese momento cuando esa tendencia, ese movimiento comienza a crecer, cuando empieza a adquirir una serie de dimensión o de seguidores y se puede trasladar a una zona un poquito más masiva o mayoritaria, ¿no? Ahí entran esas ideas en la zona que se llama de zona reactiva o zona de fricción, ¿no? Es cuando esas ideas, movimientos o pensamientos empiezan a llegar a través de medios o de entornos mucho más generalistas, ¿no? Como la prensa, los medios populares, la televisión, los medios un poquito más globales. Y comienza ese proceso de fricción o de reacción, ¿no? Donde hay una serie de personas, de organismos que pueden apoyar, impulsar ese tipo de ideas y donde pueden haber otras personas, organismos o instituciones que quieren frenar esas ideas, ¿no? Ahí es donde realmente se ve si un movimiento, si una tendencia realmente podrá ser aceptada e implementada, y es lo que entraría dentro de una palabra que ahora nos resulta a todos muy familiar, pero que viene del mundo de la perspectiva y de los estudios de futuro, que es la nueva normalidad. Es cuando una idea es aceptada por todos. No significa que esa idea nos guste, sino que es aceptada, se va a implementar, ¿vale? Es aceptada, ¿no? Pero tiene que superar ese proceso de reacción, ¿no? Realmente, si reflexionáis un poquito, ahora estamos en un momento muy reactivo, de mucha fricción, ¿no? E incluso tenemos señales, ¿no? Y muchos indicadores que ponen de relevancia que ya hay ciertas cuestiones que han pasado esa zona de tendencias, que han superado esa zona de reacción y que ya parece que van a suponer una nueva normalidad, ¿no? Y una nueva aceptación.
En ese sentido, creo que es interesante trasladar qué indicadores o qué factores nos pueden servir de guía para saber si determinadas tendencias, ¿no? Si determinadas cuestiones o temas realmente se van a acelerar. En este caso tenemos varios indicadores, hay más, ¿no? Pero estos son como los indicadores principales, ¿no? Cuando hay nuevas tecnologías o políticas que son adoptadas, por ejemplo, por los grandes players o por competidores, tenemos un indicador, una señal de que ese tema se puede acelerar. Al igual que cuando se empiezan a regular determinadas cuestiones o determinadas temáticas, ¿no? Tenemos otro indicador de que algo, un tema, una cuestión, una tendencia, se puede acelerar, ¿no? Puede suponer una nueva normalidad, caída o incremento repentino de precios de suministros o de los recursos. Cuando hay portavoces o referencias, personas referentes e influyentes que emiten retóricas dramáticas o intensas, ¿no? Acerca de un tema, también es otro indicador, al igual que acontecimientos, ¿no? Que generan gran impacto en la sociedad, como el que ahora mismo estamos viviendo. Con todo esto, lo que quiero decir que tenemos ahora mismo muchas señales y muchos indicadores, ¿no? Para entender que se están acelerando muchos cambios, ¿no? Y que como compañías, incluso como individuos, tenemos que incorporar y reflexionar acerca de esos indicadores y de esas señales que estamos recibiendo, ¿no? Y que tienen que servir para construir tanto mejores compañías como mejores futuros, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias y doy paso ya a Laura. Muy bien, gracias, Patri. A ver, comparto pantalla. Muy bien. Pues en la línea de lo que hablaba Patri, de esas señales sobre esas señales emergentes, vamos a ver por qué la sostenibilidad, más que una tendencia, es la nueva normalidad, ¿no? Han confluido en este momento y en los últimos años, pasa que ahora se ha acelerado más, varias crisis ecológicas, concretamente 4 de las que vamos a hablar, y por otro lado la economía colaborativa. El blockchain, la inteligencia artificial, el big data han revolucionado la forma de hacer negocios y también la forma en la que nos concebimos como sociedad de cara al futuro también, ¿no? Se ha producido también lo que se llama la desmaterialización de la economía, por eso vemos como Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee vehículos, Facebook, el propietario de medios más popular, no crea contenidos, Alibaba, que es el mayor mayorista del mundo, no tiene inventario, y Airbnb, el mayor proveedor de alojamientos, no posee ninguna propiedad. Estas son algunas de las características de la cuarta revolución industrial de la que oímos tanto hablar ahora. Nos enfrentamos ahora mismo comunidad, como sociedad, como humanidad, a 4 crisis ecológicas, como decíamos. La crisis de la biodiversidad, que ha hecho que en 40 años perdamos el 40% de nuestras especies, y hemos visto además cómo aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el SIDA apareció por la caza furtiva y la venta de chimpancés. La deforestación del Amazonas provocó un aumento de los mosquitos y con ellos de la propagación de la malaria. Tenemos múltiples ejemplos. La crisis climática que todos conocemos y que va a provocar efectos devastadores en la agricultura, en el cambio de los rendimientos de las cosechas, en el aumento de las plagas, en los recursos hídricos, en la salud humana, en el aumento de enfermedades infecciosas, en mortalidad relacionada con el calor, mayor exposición a inundaciones, como hemos visto en el caso de Dana, y condiciones climáticas extremas. La crisis por contaminación de agua, aire, químicos y emisiones industriales, y la crisis de los residuos. A nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos al año. Para que os hagáis una idea, sería alrededor de 800.000 piscinas olímpicas, y tan solo un 16%, y son cifras como muy al alza, que son alrededor de 323 toneladas, son basura reciclada.
Nos encontramos además ante una crisis de recursos, ¿no? Desde 1990 al 2050 la población mundial se va a duplicar. Vamos a consumir 8 veces más recursos naturales y las emisiones de efecto invernadero, si no lo remediamos, se van a multiplicar por 13, con el grave impacto que tiene eso para la huella ecológica del planeta. Si ahora mismo estamos consumiendo 1,75 planetas, en 2050 habremos consumido 2,5 planetas. Es imposible, no hay posibilidad de regeneración, ¿no? para la Tierra. Además, esto confluye con unas crisis sociales, la gran crisis de la desigualdad. En ciencia política se dice que cuánta desigualdad es capaz de soportar la democracia, ¿no? Estamos viendo cómo esta desigualdad genera conflictos y enfrentamientos sociales, y al final la mitad de la riqueza de la población mundial está en manos del 1% más rico de la población, y eso genera muchas tensiones. Con un mapa de la pobreza que debido al COVID va a ir en aumento, y con un sistema también en muchos casos y lamentablemente basado en la opresión de alguna forma de los países en desarrollo para poder producir la moda que llevamos o muchas de las tecnologías que compramos, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en India el salario mínimo interprofesional es de 51 euros al mes, cuando la canasta básica, o sea, lo necesario para poder acceder a alimentos, electricidad o agua, es de 195 euros, ¿no? Ese es el sistema en el que se basa nuestro consumo. Entonces, ante esa situación, ¿quiénes pueden o deben actuar para el cambio, ¿no? Si preguntara ahora y pudiera veros y escucharos, muchos diríais, bueno, pues son los políticos, ¿no? Son las autoridades de los países. Pero realmente, ¿dónde están los recursos, ¿no? Los recursos están en las empresas. 20,1 trillones de dólares en las empresas, 3,1 trillones de dólares en los gobiernos y 1,2 trillones en las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, está claro que es las empresas donde pueden actuar, donde pueden impulsar esta transformación, ¿no? esta respuesta ante estos grandes desafíos en alianza con el resto de operadores. Y ante esta situación, una pregunta que siempre ha estado sobre la mesa ha vuelto a resurgir con mucha fuerza, y es lo que hemos visto en esta tendencia de los últimos años, y es ¿para qué sirven las empresas, ¿no? Por muchos años la doctrina de Milton Friedman, que conoceréis, de business of business is business, es decir, que las empresas solo responden a sus accionistas, este paradigma está empezando a cambiar. Y hay muchos líderes de organizaciones que por diferentes motivos han entendido que su rol es otro, por convicción o por el bien de sus empresas. Por poneros un ejemplo, este es Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, es la mayor gestora de activos del planeta, que están valorados en 5,3 billones de euros. Es, por haceros una idea, casi 5 veces el PIB español, o casi tanto como el PIB de Alemania y Francia juntos. Y en el 2008 escribió una carta a los CEOs de sus empresas, que son empresas europeas y estadounidenses, y donde decía que para prosperar las compañías deberán no solo generar rentabilidad financiera, sino también demostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad. Las empresas deben beneficiar a todos los grupos de interés, lo que incluye a los accionistas, a los empleados, a los clientes y a las comunidades a las que operan. Los beneficios y el propósito van de la mano de forma indisoluble. Esta carta fue una revolución. Larry Fink viene de la economía liberal, apoya en las campañas de Trump. Entonces fue como muy rompedor, ¿no? Este cambio de paradigma. Y esto no es solo una cuestión de discurso, sino que después se traduce en las estrategias de sus empresas, en los sistemas de gestión y en los análisis de riesgo. Otra señal, por ejemplo, en septiembre del año pasado, la Business Roundtable, que es el lobby que alberga la crema innata del capitalismo estadounidense, donde están pues, los presidentes de Amazon, de Xerox, de Walmart, de Apple, de Exxon,
de Morgan Chase, bueno, todos los más importantes, las empresas más importantes del mundo. Durante más de 20 años han tenido una posición business es business, ¿no? Un posicionamiento sobre que la responsabilidad social de las empresas es generar ganancias. Y escribieron también un manifiesto que mostraba un cambio radical de esta política. Decían que ahora su propósito era favorecer a los empleados y de las compañías, a sus clientes y a las comunidades en las que operan. Otra vez hablando de grupos de interés. Se hicieron Ecoforbes, The Economist y bueno, fue muy viral, ¿no? Podríamos pensar que muchos lo han hecho por convicción o que algunos lo han hecho por puros intereses estratégicos, por lavado de imagen o por la presión del entorno, pero lo cierto es que está cambiando el paradigma empresarial. Y el World Economic Forum de este año, justo antes de la pandemia, el conclave de la élite política y económica global, instó a reformar el capitalismo también y a que sea un sistema que pusiera en el centro a las personas y al planeta, apostando por la economía social y el medio ambiente, ¿no? Esto, de alguna forma, está empezando a calar entre las élites empresariales y políticas globales. Y por otro lado, estamos viendo, estos son cifras de un informe de Edelman de ahora mismo, de hace nada, después de la crisis del COVID, y son cifras que venían reforzándose ya en los últimos años, y son las tendencias de consumo. Los centennials, que son los nacidos entre el 97 y 2000, ya están mostrando esa respuesta que quieren que ese posicionamiento que esperan de las compañías, ¿no? El 90% cree que las organizaciones, que las empresas deben apoyar a los gobiernos en la búsqueda de soluciones conjuntas y el 85% espera que las marcas tengan un posicionamiento sobre asuntos sociales relevantes. Lo hemos visto ahora mismo con el Black Lives Matter, ¿no? Ya veremos si esto es un blackwashing como el famoso greenwashing o se va a convertir en el largo plazo en acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, por poner otro ejemplo de empresas que ya están apostando por este sistema sostenible y el propósito, Unilever, que es la marca de las marcas, alberga cientos de marcas, creó una línea hace unos años de vida sostenible y con propósito, y están creciendo un 69% más rápido que el resto de la empresa y generan el 75% del crecimiento de la compañía. Y por otro lado, las nuevas regulaciones. El European Green Deal, que se lanzó antes del COVID, pero como sabéis, se ha convertido ahora en la apuesta de la Unión Europea por el plan de reconstrucción, y eso va a traer impactos impresionantes y cambios regulatorios, no solo a la cadena del plástico, como que ya hemos visto, sino a la moda, a la alimentación, a la construcción, a muchísimos sectores. La estrategia española de economía circular, que acaba de salir, incluso ya se habla en muchos foros. El otro día los escuché también al presidente de Accenture en el foro de FXDIR. Se esperan nuevos impuestos a las empresas que más contaminan, o por otro lado también exenciones a las empresas que realizan una labor socialmente responsable. Entonces, por matizar simplemente algunos puntos de cómo liderar esa transformación sostenible. En primer lugar, encontrando vuestro propósito, sea como empresa, sea como organización. Y esto va mucho más allá de un claim, no es una cuestión de marketing. El propósito tiene que ser un eje de transformación, un eje de dirección de todos los grupos de interés hacia un mismo objetivo. Tiene que ser coherente con los valores, porque si no es real, si no es vivido y no está en la estrategia de gestión de la organización, será un nuevo lavado de cara. Por otra parte, redefinir la aportación de valor que realizamos a los grupos de interés. En nuestro espectro ya no están solo los clientes, están los empleados, los proveedores, los accionistas, y dependiendo de la organización que seáis o la empresa, podrían ser unos u otros, incluso la administración, para que veáis, por ejemplo, Inditex, estos son la relación con los grupos de interés que ellos han determinado.
El análisis de los temas materiales es fundamental. Esto es una tendencia que vemos desde los últimos 2, a lo mucho 3 años. Los temas materiales son los temas relevantes, es cuestionarnos acerca de cuáles son los temas relevantes para nuestra sostenibilidad social, financiera y medioambiental de cara al futuro, y que no lo respondamos solo nosotros, sino que lo preguntemos a todos los grupos de interés, ¿no? Aquí os muestro, por ejemplo, en la matriz de materialidad de Inditex, con los temas que veis en el cuadrante de la derecha, que serían los temas materiales y que son sobre los que tienen que versar vuestra estrategia de sostenibilidad. Evaluar tus riesgos. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Que los financieros y los economistas se han dado cuenta de que los temas ambientales y sociales pueden afectar la viabilidad del proyecto empresarial más allá de la ética. Y se han dado cuenta de que estas variables van a tener un impacto en el pasivo y en el activo. Y por lo tanto hay un valor económico en este cambio de modelo. Es necesario elaborar nuestra memoria de sostenibilidad y nuestro plan de sostenibilidad. Siempre está la pregunta de qué va antes, esto es el huevo o la gallina, y bueno, dependerá de la situación de cada una de vuestras organizaciones. La economía circular no es una tendencia, ha venido también para quedarse, y es fundamental que este tren no nos arrase, que nos subamos antes de que empiece a acelerarse, y ver también no solo los riesgos de no subirse a este tren, sino las oportunidades que ofrece la economía circular y todas las implicaciones para la organización, que es un tema que contaremos con nuestra compañera Mayra Lacruz. Y bueno, la búsqueda de aliados, lo hemos visto en esta crisis, la única forma de salir juntos de esta es todos unidos, y la única forma de que nuestros negocios sean sostenibles de cara al futuro es trabajando conjuntamente, ¿no? Introducir los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas empresas pequeñas me preguntan, ¿pero cómo yo voy a cambiar el mundo? Pues sí, tenemos la metodología, sabemos cómo hacerlo, y todas nuestras organizaciones tienen un impacto ya sea positivo o negativo en temas sociales, económicos y medioambientales. Y es una cuestión de sacarlo a la luz y de ponerlo en valor. Y por último, aprovechar la disrupción digital, y en esto va a ser mi compañero Antonio quien nos va a poder hablar de esto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. Me gusta siempre comenzar con una imagen impactante, y no sé si conocéis este escultor efímero que se llama Isaac Cordal, que hace unas esculturas maravillosas, pero son efímeras porque al final sus muñecos duran solo un tiempo. No sé si alguien recuerda que en enero hubo una ola de incendios en Australia y en Nueva Zelanda, donde el mundo quedó absolutamente impresionado por el cambio climático y por los efectos que estaba teniendo en nuestra sociedad. Al final, el efecto que tenía la pandemia ha hecho que vayamos tan rápido en los pensamientos y en muchas cosas de las que hacemos, que se nos olvidan, ¿no? Yo no sé si hay alguien en el mundo que aún sigue planteándose que si el cambio climático existe, ¿no? Yo creo que el cambio climático es un hecho. Si vemos como en este gráfico el cambio que ha habido de temperaturas mundiales por meses durante el siglo XX y parte del XXI, hemos visto que claro, que es un hecho. Es un hecho con el cual podemos luchar, podemos adaptarnos o podemos intentar mitigarlo, ¿no? ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque quiero comenzar hablando de que la sostenibilidad es importante y hay que implicarla dentro de la tecnología, ¿no? No sé si conocéis el caso de hace unos años, de 2018, es la última vez que le pasó, en la ciudad del Cabo, donde estuvo a punto de llegar lo que se llama el día cero. El día cero significa que es el día donde se quedaban sin agua. No se puede vivir sin agua. Pues la ciudad del Cabo, que no es una ciudad pequeñita,
¿vale? Estuvo a escasos días de llegar ese día, ¿no? De que se acabaran como sociedad, que tenían que emigrar como antiguamente, coger todos los bártulos que tiene en la ciudad y decir, se acabó, ¿no? Y llegó él, llegó el COVID, llegó este bicho que nos ha hecho olvidar la sostenibilidad y luego nos ha hecho... decían en algún artículo que he leído que el COVID ha hecho más por la digitalización que todas las empresas tecnológicas en los últimos 50 años, ¿no? A ver, es muy triste ese tipo de frases. Yo creo que no podemos achacar a un efecto que tan perverso que nos haya favorecido la digitalización. Pero sí que es verdad que en este tiempo que hemos tenido de pandemia hemos tenido que descubrir para nuestros negocios, nuestras empresas, hasta para nuestra vida social, para poder socializar, hemos descubierto lo que era la Internet. Como decir, oye, después de 30 años, oye, pues mira, la wifi que tengo me sirve no solo para jugar, sino para poder coordinarme con los equipos, poder trabajar, poder hasta comunicarme con mi familia, porque no podía ni visitarla, ¿no? Se han tenido que tomar muchísimas decisiones tecnológicas sin una planificación y sencillamente por invitación y consenso. Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué has hecho para reunirte? ¿Qué has hecho para coordinar el trabajo? ¿Qué has hecho para vender? ¿Qué has hecho para distribuir lo que es el producto? Todo el mundo, o sea, se iba preguntando unos a otros a ver cómo iban tomando, pero sin una reflexión, ¿no? Y hay que reconocer que la tecnología es un medio para conseguir un fin. Siempre tenemos que tener un fin, como hemos visto en las dos presentaciones anteriores, para la empresa. No puede implantarse tecnología por implantarse. Eso es una tontería, eso es tirar el dinero. La tecnología tiene que servir con unos objetivos claros y para dos cosas principales en una empresa: aumentar los ingresos o disminuir los gastos. Es que tampoco es tan complicado, ¿no? Teletrabajo. Yo creo que esta situación la hemos vivido todos los que tenemos hijos durante estos meses, ¿no? Encontrarnos en medio de una reunión o de un trabajo y al final uno de nuestros hijos, hijas, ¿vale? Queriendo captar nuestra atención, que es normal, ¿no? El efecto que ha tenido para los niños esta pandemia lo veremos a largo plazo, ¿no? Entonces, frente al teletrabajo, yo quise decir que al final es posible, pero lo que hemos tenido hasta ahora no ha sido teletrabajo. Necesitamos unas herramientas digitales que sean eficaces y unas habilidades para poder manejarlas. No por tener acceso a una herramienta significa que se puede usar. A mí me das el Ferrari de Fernando Alonso en sus años y me meto una leche en la primera recta que no gano ninguna carrera, ¿no? Luego, lo siguiente, las empresas tienen que saber organizarse. Ahora se van a dar unos casos bastante curiosos en muchas empresas, ya sean pequeñas o grandes, donde probablemente pasemos a un modelo mixto donde haya gente en teletrabajo y gente en presencia. Y entonces esas coordinaciones serán más importantes que nunca. Y esa regulación de horarios, ¿no? Y la eficacia del teletrabajo y la productividad. Al final, hay que reconocer que probablemente durante esta época que hemos pasado se han trabajado muchas horas, que si le hacemos una ecuación o una división por la productividad que hemos tenido, pues probablemente no sea la más eficiente, ¿no? Hay sectores donde el teletrabajo no es posible, ¿vale? Es imposible. Pues podemos decir el sector del turismo, de la hostelería, de la construcción, de la restauración, el retail, donde es bastante difícil hacer un teletrabajo, porque al final si tienes que hacer algo físico tienes que estar presente, ¿no? Pero aunque no sea posible, sí que se pueden digitalizar los procesos y saber cómo se tienen que digitalizar, cuáles, y además de digitalizarlo, tener una estrategia de qué datos se van a tener de todos estos procesos digitales, ¿no? Y como he dicho, hay que buscar un equilibrio entre la conciliación y la presencialidad, ¿no? Esta regulación que se está hablando en el teletrabajo, que está trabajando en algún ministerio, pues habrá que ver en qué acaba, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias actualmente en el mundo digital? Pues hombre, yo creo que la innovación de procesos en un trabajo distribuido es absolutamente fundamental. La formación a distancia, las formaciones presenciales y a distancia, o sea, blended. O sea, eso va a ser el día a día, ¿no? Los temas ágiles tecnológicos, o sea, ya no podemos plantearnos proyectos a muy largo plazo de desarrollos tecnológicos o implantaciones. Necesitamos proyectos que tengan entregas periódicas y que me vayan produciendo beneficios a corto plazo, ¿no?
Y luego la seguridad física y la ciberseguridad. Una vez pasamos al mundo digital, pues ya sabéis que, como digo yo, los malos se han ido de vivir a las calles a vivir a Internet, ¿no? Y a las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y una cosa que hemos remarcado en las dos presentaciones anteriores es que, como los objetivos de desarrollo sostenible dicen, necesitamos las alianzas como motor. El objetivo 17 es absolutamente fundamental para trabajar y para seguir. No sé si conocéis a Virginia Gallardo, hizo un tuit hace unos días, donde hablaba que la transformación digital no sucede cuando la empresa cambia de tecnología, sino cuando las personas cambian sus comportamientos y valores, ¿no? Al final, el triángulo entre personas, tecnologías y procesos, en esa intersección es donde se produce el beneficio para la empresa y para la sociedad. Como hemos visto, las empresas tienen que tener un propósito y ese propósito tiene que ir más allá del beneficio económico, ¿no? Vamos a exponer 2 o 3 herramientas que yo creo que si las hubiéramos tenido antes de la pandemia para los pequeños negocios, pues bueno, todos los hubiéramos comprado. Al final, un pequeño negocio que pueda tener una página web, pero que no tenía un canal de venta online, pues obviamente no ha podido implantarlo durante este plazo, ¿no? Pues tiene que pensar si hay diferentes herramientas, pues por ejemplo Shopify o Magento de Adobe, que es más complicada, porque tiene muchísimas funcionalidades que pueden permitir a tu negocio crear ese canal de venta online para poder distribuir los productos, porque tenemos que estar preparados para un futuro en el cual nunca sabemos si va a haber un rebrote o vamos a volver a pasar una situación de estas, ¿no? Entonces tenemos que continuar, ¿no? Lo siguiente es la comunicación, ¿vale? Todos hemos sufrido una comunicación 24 horas con WhatsApp, con lo que sea, de mails, de llamadas para nuestros negocios. Yo creo que el tema de disponer de chatbots, que he puesto el ejemplo, por ejemplo, de Karina de 1 Million Bot, ¿vale? Es un chatbot de información de coronavirus. Es fundamental. Al final, tener un asistente personal en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web que puedan dar servicio y resolver las dudas de nuestros clientes es fundamental. Y además, también nuestros clientes no tienen que vivir en nuestro uso horario, hay que tenerlo en cuenta. Hay empresas que pueden distribuir internacionalmente y tenemos que tener preparados nuestros medios electrónicos para poder trabajar con ellos, ¿vale? Y por último, pues bueno, lo que hemos dicho en las herramientas de comunicación, en las propias herramientas, ya sean de redes sociales o de comunicación, existen sus versiones business, sus versiones de negocio, que permiten automatizar muchos procesos y realizar el tema de consultas de que nos pueden hacer nuestros clientes, ¿no? No vamos a estar siempre nosotros detrás de un teléfono móvil contestando a un cliente que me está pidiendo o cómo le puedo ofrecer mis productos en un canal, ya sea de WhatsApp, de Telegram, de lo que sea, ¿no? O sea, debemos pensar en este tipo de herramientas para digitalizar nuestros negocios. Y para ir acabando, yo quiero acabar con esta frase del fundador, del chairman del Foro Económico Mundial, ¿no? Esta frase no es de ahora. Esta frase, si no me equivoco, es de 2016, ¿vale? Que nunca ha habido un periodo donde hemos tenido esta gran promesa o hemos tenido este gran peligro que estamos teniendo. O sea, de este golpe que nos hemos llevado, podemos salir, no sé si más fuertes, pero podemos sobrevivir, ¿vale? Pero también podemos desfallecer, ¿no? Después de esto. Entonces tenemos que estar preparados para un futuro y nunca mejor dicho, tal como se dice este curso, repensar el futuro. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues como decían, no nos dejen todavía, que aún hay más, tres minutitos para cerrar con unas ideas clave. Doy paso a Patri. Sí, un poco para sintetizar, ¿no? Todo esto que hemos compartido con vosotros, ¿no? Al final pensamos que necesitamos un nuevo modelo para crear compañías de futuro. Hasta ahora el modelo que se utilizaba en
en responsabilidad social corporativa abordaba 3 ámbitos, pero nosotros consideramos que necesitamos incorporar 2 nuevos ámbitos, ¿no? Y incorporar 2 nuevas P's, ¿no? Inicialmente, a la hora de abordar esos temas de sostenibilidad corporativa, estaba el foco, la dimensión de personas, en las que era necesario incorporar a más personas, ¿no? A la hora de aportar valor, a más personas como empleados, ciudadanos, proveedores en la aportación de valor, más allá de dirigirnos o de aportar ese valor al ciudadano. Esa dimensión del planeta, nuestro compromiso con la sostenibilidad y con nuestro ecosistema, y con el profit o el beneficio, ¿no? La necesidad de revisar nuestro modelo de gobernanza, de liderazgo, en la forma de obtener beneficios, ¿no? Inicialmente eran esas 3 dimensiones, pero dado el contexto actual y el contexto de futuro, necesitamos que hay que incorporar 2 nuevas dimensiones, como es esa búsqueda del propósito a la que hemos hecho referencia, y sobre todo esa búsqueda de progreso, ¿no? Y para esa búsqueda de progreso futuro, como humanidad, como empresa, como sociedad, es necesario incorporar tanto medidas que permitan anticipar esos cambios y crear soluciones que den respuesta a estos desafíos que tenemos que hacer frente, como incorporar, ¿no? En ese progreso a la tecnología, porque hemos visto que es una gran aliada. Laura. Y para cerrar, a ver que cierre esto. Perdón, que estoy compartiendo mal. Un segundito. Bien. Bueno, esta crisis nos ha traído a todos muchas revelaciones. Nos hemos dado cuenta de que podemos frenar, de que vivíamos inoculados por el virus de la prisa y no profundizábamos en el impacto que estábamos generando en nuestro planeta. Ha sido para todos un momento de parar, de repensar y, ¿por qué no, una oportunidad para revolucionar? Perdón, que no me pasa la diapo. Ya. Nos hemos dado cuenta de que podemos hacer las cosas de forma diferente y que la tecnología es una gran aliada si la ponemos al servicio de la sociedad y, por supuesto, de nuestras organizaciones y de nuestras empresas. Nos hemos dado cuenta de cuánto podemos hacer cuando nos unimos con un mismo propósito. Hemos visto todos la respuesta increíble de los sanitarios, de las empresas y de toda la sociedad ante la crisis social que hemos vivido. Y en este momento han aflorado los verdaderos valores y compromisos que muchos llevaban dentro. Ahora, ¿cómo podemos conseguir que este impulso se mantenga y se consolide en el largo plazo? Y además nos ayude con todos estos grandes retos que enfrentamos como humanidad. Nosotros, y creo que vosotros también estaréis de acuerdo, creemos que solo hay un camino, reflexionando sobre cuál es nuestro propósito y el de nuestras organizaciones y pensando si realmente queremos ser actores de una transformación sostenible que tenga un impacto social positivo, continuo y a largo plazo. Y si lo conseguimos, quizás podamos seguir disfrutando del cielo limpio de Shanghái o de Madrid, de las aguas cristalinas de los canales de Venecia o de los flamencos criando en nuestras lagunas de Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Tony. Voy a activarme la cámara. Así, ya está. ¿Vale? Encima estás terminado con esas fotos, Laura, ya nos has puesto a todos emocionales, ¿vale? Me ha encantado vuestra presentación. Yo soy bien enamorado, Patricia, del propósito, ¿vale? Creo que esa parte de propósito es muy importante que la recuperemos a nivel no solo empresarial, sino a nivel personal. Y también has hablado de virtudes, ¿vale? Yo también soy enamorado de las virtudes. Creo que se habla mucho de valores y poco de virtudes y creo que tenemos que empezar a poner el foco en esas virtudes. Vamos, si os parece, con las preguntas. Os animo a todos los asistentes a que podáis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. Tenemos algunas, Laura, así que si quieres, ¿crees que las empresas están adaptando la sostenibilidad como un eslogan o lo hacen por convicción? Sí, además esa pregunta se ha repetido mucho. Qué pena no poder, por temas de privacidad, saludar a todos los amigos que estáis aquí y os agradezco que estéis aquí acompañándonos. A ver, esta es la pregunta del millón. Yo humildemente creo que, ya sea por pura convicción o por presión del entorno o porque impacta realmente en la cuenta de resultados, está habiendo un cambio de paradigma y los líderes de las organizaciones y los lobbies de poder se han dado cuenta. Obviamente hay mucho flash, hay muchos fuegos artificiales en
muchas veces en todo esto, el greenwashing, el blackwashing, el pinkwashing, que es el que vemos también con motivo del cáncer de mama. Pero también cada vez más los consumidores, los ciudadanos, tenemos información más transparente sobre la realidad que hay detrás de estos fuegos artificiales, ¿no? Preguntan también de algunos de los asistentes si hay indicadores para medir ese impacto positivo en la sociedad. Y sí que los hay. Tenemos los ODS, que es el marco de referencia. Tenemos otros sistemas de gestión que nos permiten medir ese impacto, pero además tenemos múltiples y cada vez más iniciativas desde la sociedad civil que ya a golpe de un clic y de escanear un código QR vamos a ver dónde se han producido o si no hay transparencia dónde se han producido los productos que estamos consumiendo. Ya hay aplicaciones como Yuka, que muchos conoceréis, de alimentos, se están gestando en el mundo de la moda también. Entonces, esos fuegos artificiales al final se van a seguir viendo. Pero las empresas y las organizaciones, por terminar, son como los humanos. Siempre va a haber un cierto grado de incoherencia. Pero bueno, vamos a seguir caminando. Yo creo que en el ánimo de todos está el generar este impacto positivo. Laura y Tony y Patricia, tengo un amigo que se dedica y que trabaja mucho en temas de responsabilidad social y trabaja mucho en la reputación y que dice que el primer objetivo de una empresa socialmente responsable es ganar dinero, ¿vale? ¿Cuál es vuestra opinión en principio? No el fin de la empresa, no el fin de la empresa ganar dinero, sino el principal objetivo de la empresa socialmente responsable, ganar dinero, tener beneficios. Bueno, a ver, es que voy a decir, es que si no hay beneficios no hay empresa. Entonces yo creo que eso es fundamental. Otra cosa es que la reinversión de los beneficios que realizas, como en la exposición que hemos visto al principio de Patricia y también de Laura, es en qué inviertes tus beneficios. Puedes invertirlos en empleo, puedes invertirlos en mejoras tecnológicas o mejoras en los activos de la empresa, o puedes reinvertirlos en una mejora de la sociedad, ¿no? Ya sea la mejora medioambiental o la mejora social, ¿no? Pero partamos de la idea de que existen entidades sin ánimo de lucro, que se llaman así porque no tienen beneficios, ¿no? O en teoría, ¿no? Y las empresas están, lógicamente, para tener beneficios porque necesitan que sus accionistas o dueños, ¿vale?, se vean recompensados por el esfuerzo de capital o el esfuerzo de impulso que han tenido en la misma, ¿no? Relacionado con lo que estáis comentando, Laura, también y Patricia, y relacionado con la primera pregunta sobre el eslogan y el marketing en esto de responsabilidad social, ¿cuál es vuestra experiencia con algunas empresas? Porque muchas veces se habla mucho de marketing social hacia afuera y luego tenemos la casa sin barrer, ¿no?, por dentro, a nivel de empleados, etcétera. Bueno, me gustaría que Patricia no ha hablado, pero solo por dar una pincelada. Realmente yo creo que es al revés, que hay muchísimas más cosas que se están haciendo a nivel de sostenibilidad, pero lo que pasa es que no se han puesto orden y no se han puesto en valor. O sea, yo creo que es más... Después, obviamente, en este análisis surgen incoherencias, ¿no? Con el ánimo de cubrirlas. Pero lo que siempre nos encontramos cuando vamos a las empresas es lo contrario. Pues si tengo un montón de cosas y no me había dado cuenta, ¿no? Es una cuestión de ordenarlas, que es lo que vamos a trabajar en el curso, darles un sentido y meterlas de lleno en toda la estrategia de gestión de la empresa. Relacionado con lo que acabas de decir, Laura, ese curso y todo el tema de sostenibilidad, ¿es para todos, independientemente del tamaño que tenga tu empresa? O sea, una startup, una pyme con 4 empleados, ¿vale? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Desde empresas de 4 empleados a 4.000, por decir un ejemplo. Públicas y privadas también. O sea, más privadas, vamos a centrarnos mucho en el tema de empresa y de negocio, pero también va a ser útil para empresas públicas, organismos públicos. Bien, seguimos con las preguntas, que hay muy interesantes. ¿No creéis que estamos en una crisis de verdaderos líderes? Patri, ¿quieres tú? Bueno, sin ser experta en liderazgo, ¿no?, porque es un tema para mí siempre como muy complejo, es cierto que como estamos en ese
proceso, en ese periodo de transición, necesitamos nuevos ideales, nuevos valores, ¿no? Y eso implica también nuevos liderazgos, ¿no? Cultivar lo que has estado comentando, Juan Carlos, ¿no? Yo comparto mucho lo de las virtudes, los valores están muy bien, ¿no? Pero para ser buen líder, sobre todo hay que cultivar las virtudes, ¿no? Dicen que el liderazgo se cultiva y no se instruye, ¿no? Entonces, trabajar mucho esas virtudes de los líderes creo que es un aspecto absolutamente crucial y esencial en este periodo de transición. De Yo hecho, también Perdón, no, no, sigue, Laura. no, que por apuntalar eso, sí que pues, hace unas décadas atrás teníamos a líderes referentes como Martin Luther King, como Gandhi, como Che Guevara, que eran iconos, ¿no? Por decir algunos, y lo que han visto muy bien las empresas ante esa crisis de líderes es ocupar ese espacio. ¿Quiénes son líderes ahora? ¿Quiénes son referentes? ¿Son Apple? ¿Son Amazon? ¿Son Tesla? ¿No? Han sabido aprovechar ese espacio para convertirse en nuevos tótems, ¿no? Que eso vamos a trabajarlo también en el curso. Albert Riva, autor de varios libros, entre ellos Mamuto Sapiens, Tropa Sapiens y el último Conexión Monástica, habla de la crisis del liderazgo, ¿vale? Y la nueva fórmula que es el de los referentes, ¿no? Que quizás necesitemos nuevos referentes que muevan montañas, ¿vale? Que trabajen con el ejemplo, etc. En esta crisis hemos visto líderes que han escondido la cabeza y gente más normalita, ¿vale? Que ha brillado, ¿vale? Y ha hecho evolucionar a los equipos y a las empresas. Hay una frase que me gusta mucho que es cualquiera puede dirigir una empresa, una institución, un organismo cuando todo va bien, pero que el verdadero liderazgo de verdad surge cuando todo va mal, ¿no? Como ahora. Seguimos con las preguntas. ¿Debo gastar dinero en innovar si mi negocio no funciona con la nueva normalidad? Esa me toca. Vamos a ver, yo creo que la gente tiene un concepto demasiado idealizado o, como ha dicho Laura, sobre innovación. Yo creo que hemos innovado todos. O sea, todos durante esta pandemia hemos innovado. ¿Innovar qué significa? Significa hacer cosas nuevas. Es que no significa y llevarlas a la práctica. El concepto de innovación se ha mezclado mucho con la investigación y el desarrollo. Ha sido un concepto que lógicamente ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces la I más D más I se ha confundido mucho. Innovar es al final hacer cosas y llevarlas a práctica. Entonces, decir, oye, ¿es necesario innovar? Vamos a ver, es que quieres sobrevivir como empresa. ¿Quieres sobrevivir como sociedad? Pues tienes que reinventarte todos los días y tienes que repensar al final en cómo hacer las cosas y cómo mejorarlas. Entonces, también hay un error muchas veces cuando se trabaja en el tema de innovación, de considerar la innovación como un gasto, ¿vale? Yo creo que eso es un error fundamental. La innovación tiene que ser una inversión que debe tener su parte de amortización en cuanto a los resultados, ya sean tangibles o ya sean intangibles de la misma, ¿no? Hay muchas veces que también, cuando hacemos innovación no estamos buscando solo un resultado económico o un resultado, un nuevo producto o proceso, ¿no? Muchas veces cuando haces innovación estás buscando hasta esa red de colaboración y ese intercambio de conocimientos con los socios que los cuales estás trabajando. Cuando trabajas en proyectos ya sea de europeos, de innovación con diferentes países, al final ese intercambio de conocimientos, de experiencias es totalmente fundamental. Tony, yo tenía un profesor que decía que investigar es invertir dinero para atraer talento y que innovar es invertir talento para atraer dinero. Perfecto. Seguimos con las preguntas. ¿Va a cambiar mucho la pandemia nuestro comportamiento como individuos o consumidores? Realmente los acontecimientos inesperados, ¿no? Los cisnes negros o elefantes grises, algunos los llaman, ¿no? Normalmente generan grandes expectativas sobre qué impacto va a tener ese acontecimiento y cómo va a ser la profundidad de los cambios, pero realmente lo que luego se observa es que existen muchas expectativas acerca de grandes cambios o nuevos comportamientos que se generan, pero realmente se producen pocos nuevos cambios o comportamientos como ciudadanos o como consumidores, pero sí que se aceleran determinadas tendencias que sí que se estaban gestando con anterioridad, ¿no? a ese acontecimiento, en este caso a la pandemia. En este caso vemos dos áreas, ¿no? que sí que parece, ¿no? sí que
vemos o detectamos que se van a acelerar, ¿no? Son todos los cambios que tienen que ver con comportamientos asociados al ámbito de lo sostenible o de lo tecnológico y digital, ¿no? Son comportamientos que se van a acelerar o que ya se han acelerado intensamente, pero yo hasta ahora, realmente ahora estoy haciendo una recopilación de todos los indicadores de cambios, de tendencias que se han acelerado y veo muy pocos nuevos comportamientos, ¿no? Por no decir ninguno. El único nuevo comportamiento, ¿no? Que sí que algunos futuristas están analizando, ¿no? Y que puede generar un nuevo comportamiento debido a la pandemia es una nueva sensación de sentirse a gusto en el aislamiento, ¿no? Esa sensación de seguridad en el aislamiento, ¿no? Que no estaba antes de la pandemia, ¿vale? Ese es uno de los pocos nuevos comportamientos que se están detectando. De todas formas, es muy pronto para sacar conclusiones. Hay que ver cómo evolucionan todas estas señales para poder dimensionar con mayor precisión, ¿no? La dimensión y la profundidad de los cambios que ahora mismo estamos observando porque se están produciendo. Puede acabar en un viaje hacia el interior, hacia el parar, hacia el pensar, hacia el repensar, ¿no? Quizás eso no sea tan malo, ¿no? Para todos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dicen que vivir la vida intensamente no significa ir corriendo a todas partes y quizás ahora sea el momento de parar, de pensar, de meditar, ¿no? Y de vivir el presente. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo podemos alinear tecnología y sostenibilidad en sus estrategias? Jolín, eso también me toca a mí. A ver, creo que más o menos lo contesta en la presentación, pero lo vuelvo a repetir. Aplicar tecnología por aplicar tecnología es una tontería, ¿vale? Es gastar dinero por tirar. Voy a comprarme tal producto o voy a probar, eso es una tontería. Lo más importante es saber para qué la quieres, tener unos propósitos, como ha dicho Laura, y ordenar nuestra estrategia y nuestra información para que lo creemos, ¿no? Tecnología y sostenibilidad absolutamente se deben estar alineadas. O sea, no tiene sentido ahora mismo que invirtamos en unos desarrollos tecnológicos los cuales sean perjudiciales para el planeta, ¿no? Aunque tocando temas calientes, yo creo que muchas veces los gobiernos son un poco incoherentes en cuanto hacen sus estrategias de subvenciones o de repente tienen una serie de legislación que es incoherente con las acciones que llevan a cabo, ¿no? Entonces, tecnología y sostenibilidad, para mí, lo fundamental entre nosotros es la sostenibilidad, que nos jugamos el planeta y que nos jugamos nuestro futuro y utilicemos las mejores tecnologías posibles para ello. Sobre todo nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos, nuestros nietos y el planeta que queremos dejarles. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Qué papel jugará la inteligencia artificial? Jolines. Me toca a mí también. A ver, dependiendo de los sectores. Hay sectores donde no podrán existir si no aplican la inteligencia artificial. Y hay otros sectores entre nosotros que seguirán viviendo totalmente sin necesidad de aplicar la tecnología de inteligencia artificial. Inteligencia artificial hay que entenderla como un concepto genérico que lo que intenta es aplicar los 5 sentidos que tenemos, a aplicarlos para que una máquina sea capaz de hacerla, ¿no? Ahora ha habido durante la pandemia mucha gente a favor y en contra de inteligencia artificial, como diciendo, la inteligencia artificial no ha parado la pandemia, por mucho que nos creamos que es mágica, ¿no? Pero claro, también hay que ver que hay mucho trabajo por hoy que se ha realizado con inteligencia artificial, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas, ¿no? Actualmente, que ha podido acelerar procesos que igual eran 10 años a poder hacerlo en un año, ¿no? Entonces, yo creo que depende de los sectores donde nos apliquemos, sí que es algo que tenemos que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que, y eso es una cosa muy parecida al greenwashing, o que por poner un sello que te pongamos un tema de inteligencia artificial no significa que sea mágico, ¿eh? ¿Vale? Siempre tendrá que haber personas que la apliquen y que la apliquen con conocimiento. No significa que porque yo tenga un producto, porque mi empresa tenga el logotipo de inteligencia artificial Insight, va a ser mejor que otra, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Sí que me gustaría acabar con alguna reflexión o algún pensamiento final por parte de cada uno de vosotros, ¿sabes? Sobre repensar el futuro, sobre lo que nos depara, ¿vale? Ese futuro tan cercano que tenemos. Entonces, un pensamiento, una recomendación, una idea final de cada uno de vosotros. Bueno, hace poco leí una frase que me gustó mucho y creo que es muy adecuado para el momento en el que estamos, ¿no?
y es que en un momento de grandes cambios, la lentitud es un superpoder. Me encanta. Yo rescataría una frase que me gusta mucho, que se le atribuye a Gandhi, y es que sé el cambio que quieras ver, ¿no? Yo creo que en nosotros, al final, todo esto que estamos hablando lo podemos bajar a nuestro nivel personal, y al final también la sostenibilidad empieza en nosotros como personas, y somos nosotros las que la llevamos a las organizaciones. De hecho, es una responsabilidad un poco de todos. Estoy hablando con un amigo, Laura, hablamos criticamos al gobierno, criticamos a todo el mundo en general con el tema del COVID, ¿vale? Pero ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho, ¿no? Por solucionar esto dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de todos y cada uno con su grado de responsabilidad. Tony. Pues yo voy a acabar con una frase diferente de un líder mundial, sino de un líder musical, ¿no? Español. Y quiero decir que sin ti yo no soy nada. Al final, el objetivo 17 del desarrollo sostenible, las alianzas como motor es totalmente fundamental. Si no se crean alianzas y no se hibrida entre las empresas y la sociedad y la parte política, que hemos visto la falta de líderes, pues no tenemos futuro. Al final el objetivo es común y es de todos, ¿vale? O sea que tenemos que ir alineados. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Tony, Patricia, me ha encantado el webinar. De verdad que estoy deseando que empiece el curso. Y nosotros, estamos súper ilusionados. Y teneros como profesores. Y nada, a todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestras preguntas. A partir de mañana estará colgado en YouTube la grabación de este vídeo, y como siempre os enviaremos también una pequeña encuesta para que valoréis este webinar y que nos podáis hacer sugerencias sobre las nuevas temáticas con las que debemos trabajar a partir de ahora desde Fundesen. Laura, Tony, Patricia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos vosotros que habéis estado al otro lado también. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. No.